Bien, creo que se está viendo, ¿no? Em, Sí, se ve. Sí, sabe. Perfecto. Bueno, con algunas líneas, creo que Sergio me había convocado un poco para hablar de algunos de mis temas de trabajo que tienen que ver, por un lado, con el BRICS y por el otro lado, con China, como emergentes del proceso de cambio y de reconfiguración del orden internacional que comentaba muy acertadamente el colega que me precedió en la palabra. Espero y voy a tratar de no repetir algunas cosas que ya dijo mi colega anterior, más allá que las tenía preparadas, digamos, porque creo que son un poco el marco en el que se dan estos procesos de cambio y creo que es un contexto que hay que incorporar a la hora de analizar tanto al BRICS como a China y el despliegue y de los cambios que atraviesa el orden internacional. Digamos, hablamos de que tanto el BRICS como el China emergen en un mundo caracterizado por transformaciones estructurales del orden internacional y que de alguna manera generan o son generados por nuevos actores que aparecen en el escenario global. Digamos, generalmente cuando hablamos del estado de situación internacional, hablamos de un orden internacional en crisis, digamos, crisis de las instituciones de Bretton Woods, crisis de la hegemonía norteamericana, crisis económica global, crisis financiera. Bueno, a la pandemia le ha agregado el componente de crisis sanitaria, crisis ecológica. Todas estas crisis que venimos mencionando con cada vez mayor asiduidad en los últimos años, no son crisis que no estén relacionadas una con las otras, sino todo lo contrario. Son crisis en donde las causas de una son las consecuencias de las otras, hasta formar un sistema de crisis que se potencia estructuralmente, y por eso hablamos de crisis sistémica, crisis estructural. Eh, Como para ordenar, yo suelo hablar de, o en realidad retomando algunos autores, una triple crisis en lo principal, que es una crisis de las relaciones sociales de producción fordistas, es decir, hay una transición en el capitalismo contemporáneo entre determinadas relaciones sociales de producción centradas en el Estado-nación, lo que solíamos llamar como las corporaciones multinacionales que tenían un asiento en un país central, hacia un proceso de transnacionalización económica global, digamos, este proceso de globalización económica que implica la deslocalización productiva hacia nuevos territorios de acumulación emergentes y un proceso cada vez más creciente de financiarización de la economía global, es decir, para los núcleos más rentables de capital, hoy es más ventajoso acumular mediante la especulación financiera que por la economía real y productiva. Por otro lado, hablamos de un proceso de transición del sistema interestatal o de crisis del sistema interestatal del orden mundial, digamos, porque el sistema interestatal que se configuró a partir de, digamos, del orden de Westfalia, pero sobre todo luego de Bretton Woods, ya deja de expresar la correlación de fuerzas que atraviesa el orden internacional, y al dejar de expresar esa correlación de fuerzas, empieza a carecer de legitimidad. Lo vimos, por ejemplo, en la pandemia o con la actual guerra en territorio ucraniano. El orden internacional carece de instituciones legítimas para resolver los grandes problemas de la humanidad, y una crisis de la potencia hegemónica, es decir, de Estados Unidos como único polo de poder con la capacidad y el poder de ordenar a su manera y a su antojo el orden internacional. Digamos, en este marco vemos la emergencia de nuevos actores, que son actores heterogéneos, que son actores dinámicos, y actores que tienen que ver, por un lado, en el ámbito económico, con estos cambios en la estructura del capitalismo contemporáneo, digamos, nuevos actores que son los fondos financieros de inversión global, las grandes empresas transnacionales que tienen mucho más poder y mucho más escala que los estados nacionales clásicos, y que son corporaciones con capacidad de mudar sus centros económicos de un lado para otro, de apostar por el alza y la caída de territorios nacionales específicos y que ya son un actor importante para incorporar en cualquier análisis geopolítico, pero por otro lado hay una emergencia de nuevos polos de poder de ex países en desarrollo que empiezan a ganar cada vez mayor peso y empiezan a plantear la necesidad de rediscutir la dinámica del orden internacional. Esto cambia las relaciones de fuerza entre los estados y a su vez también agudiza las tensiones y las disputas geopolíticas. Hablamos en general de 5 grandes transiciones que configuran esta crisis hegemónica.
un proceso de transición económica, digamos, en donde el desplazamiento, se desplazan los centros de gravedad de la economía mundial desde los países centrales hacia las economías emergentes y en desarrollo. Lo vemos, por ejemplo, en lo que son las tasas de PBI, en donde tanto China, el Asia-Pacífico y otros países empiezan a expresar mayor cantidad de riqueza que los países centrales. Una transición tecnológica, esto la llamada revolución tecnológica, nueva revolución industrial, que cambia los ciclos de acumulación, cambia los ciclos productivos y los ciclos tecnológicos. Una transición política en donde el sur global como identidad geopolítica asume un peso cada vez más fuerte, un proceso de transición geopolítica en donde el centro de gravedad de los asuntos globales se desplaza del Atlántico al Pacífico, y un proceso de transición en clave cultural o civilizatoria en donde este sistema mundo moderno occidental, este atlantismo, deja de expresar una visión de futuro, digamos, deja de poder posicionarse como los valores universales del orden internacional. En este marco observamos un proceso de transición hacia un nuevo orden internacional multipolar, y decimos relativa para mencionar el carácter de transición de esto, digamos, no son procesos lineales ni no son procesos rápidos, sino que se van dando a lo largo del tiempo con idas y vueltas, pero digamos, de hecho existe un debate en el ámbito académico, pero también político, sobre hacia dónde va el orden mundial. Digamos, por un lado, la posibilidad de una reconstitución de la unipolaridad estadounidense, digamos, debido a la capacidad, bueno, a la estrategia de Estados Unidos de continuar planteándose como un polo de poder hegemónico a nivel internacional. Esta opción, a la luz de los procesos de cambio actuales, creo que es difícil poder reconstituir una unipolaridad al estilo de la década de los 90. Por otro lado, otros autores plantean una especie de multilateralidad limitada, estilo G20, en donde tenemos las 7 potencias más occidentales del G7, ¿no? Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, Francia, Japón, entre otras, pero con un alto contenido, un alto protagonismo, perdón, de las corporaciones financieras en el orden internacional, es decir, ampliar un poco más la mesa, pero digamos que la planificación económica siga estando bajo el mando de las corporaciones transnacionales. Por otro lado, también se habla de una nueva unipolaridad centrada en China, es decir, vemos una transición hegemónica lineal desde Estados Unidos hacia China. Yo también lo veo difícil, creo que China, más allá del aumento de sus capacidades, que después vamos a repasar, creo que no está en condiciones de ocupar por sí misma el lugar que ocupó Estados Unidos, algo que también, por ejemplo, dice el propio Brzezinski, ¿no? El geoestratega norteamericano, cuando dice que Estados Unidos no solo fue la primer gran superpotencia, sino que probablemente también será la última. Digamos, no hay país en condiciones de ocupar los resortes de poder que ocupó Estados Unidos. Otros autores hablan de una especie de bipolaridad flexible, en donde el mundo se divide en dos polos, China y Estados Unidos, y en donde el norte global y el sur global se van repartiendo esferas de influencia. Pero por otro lado, yo considero que vamos hacia, o que transitamos hacia una multipolaridad muy también relacionada con esta idea de pluriversalidad, es decir, una multipolaridad en donde existen múltiples polos de poder con capacidad de coexistencia más o menos armónica, pero donde no hay un hegemón claro en el orden internacional. En este marco es donde conceptualizamos el reascenso de China, digamos, una China que ya es la primera potencia económica global medida en paridad de poder adquisitivo, es decir, China ya ha superado en términos de paridad de poder adquisitivo a los Estados Unidos. También es la principal importadora y exportadora mundial de mercancías, es decir, es el país que más le compra y que más le vende al mundo, es el centro de la dinámica capitalista y económica mundial. Es el principal importador de petróleo, digamos, lo que habla de el aparato industrial. Es el principal constructor de infraestructura en la actualidad, digamos, ¿no? Siempre decimos, China construyó en 2 años usó la misma cantidad de cemento que Estados Unidos en todo el siglo XX, digamos. La reconstitución de China como un polo de poder ha sido tremendamente acelerada y no es fruto de ningún milagro, aunque un poco desde Occidente podemos ver lo que sí, sino también de una decisión de un Estado de volver a poner en funcionamiento un país que ha sido el centro de gravedad durante muchísimos siglos. Digamos, también para marcar la lucha contra la pobreza, ¿no? La capacidad
del país, de sacar de la pobreza a más de 500 millones de personas. El crecimiento de sus empresas. Hoy China es el país con más empresas dentro del ranking de las 500 más grandes del mundo, superando a los Estados Unidos. Empresas que en gran medida se tienen que ver con el área tecnológica. Digamos, China ha destinado muchos recursos a la innovación tecnológica y eso se ve, por ejemplo, en la solicitud de patentes, en donde China ya es el país que más solicita patentes a nivel global, la capacidad de encabezar dimensiones clave de este nuevo ciclo tecnológico, como por ejemplo las redes de quinta y sexta generación, ¿no? Llamados 5G y 6G. Algunas dimensiones que hablan del ascenso de China, algunos datos solo para mencionar y gráficos, ¿no? China supera a los Estados Unidos en 2016 como eh, el país en donde mayor PBI, poder adquisitivo, aunque esto es un proceso, cuando uno ve los BRICS, ve lo mismo, pero también del Asia-Pacífico en general. Ya a partir de 2011, el Asia-Pacífico supera a los países del G7 en PBI, en paridad de poder adquisitivo. Es decir, vemos un proceso algunos de los procesos de transición económica que mencionábamos anteriormente. Hay cada vez un mayor protagonismo del Asia-Pacífico en general y del sur global y de China en particular. Acá vemos los datos de importaciones y exportaciones. Digamos, si vemos la diferencia entre 2020 y 2000, entre 2000 y 2020, vemos que China se ha ido posicionando como el primer socio comercial de gran parte del mundo y no solo del sur global. Digamos, China ya en 2009 pasó a ser el principal exportador mundial y contando a Hong Kong y a Macao, ya para 2018 es el primer importador mundial de mercancías. Producto de ello, en China están 8 de los 10 puertos más grandes del mundo, ¿no? Y otros 2 están en el Asia-Pacífico, en Singapur y en Corea del Sur. Vemos que no hay puertos norteamericanos, por ejemplo, en este ranking. Bueno, gran parte del comercio global se ha desplazado a China y al Asia-Pacífico, pero a su vez hay un componente clave que es el contenido tecnológico del comercio exterior chino, ¿no? China importa principalmente petróleo y alimentos y también semiconductores y exporta equipos de alto valor agregado. Exporta maquinaria, exporta, perdón, maquinarias, exporta reactores nucleares, productos químicos, entre otros. Este es el dato de las 500 empresas más grandes del mundo, donde vemos que China supera ya a los Estados Unidos a partir de 2019. También, digamos, un dato interesante es que mientras que en Estados Unidos tenemos empresas como Walmart o Amazon, es decir, empresas de servicios, en China tenemos empresas principalmente energéticas, ¿no? State Grid, energía eléctrica, China National Petroleum, de petróleo, Sinopec también de petróleo. Vemos, digamos, las diferencias que hay entre las áreas en donde China, las empresas chinas se han ido posicionando. Otro dato también interesante, el mapa mundial de producción de manufacturas. Vemos que China claramente es el centro manufacturero global. Digamos, si uno toma el dato de China, China supera a Estados Unidos, Alemania y Japón, es decir, los otros 3 centros manufactureros juntos. Gran parte de la manufactura global se factura en China, por eso hablamos de que China hoy ya es la fábrica del mundo, lo viene siendo desde hace tiempo, pero a su vez los datos de solicitud de patentes, vemos que China no solo manufactura productos de bajo valor agregado, sino hoy es una fábrica de innovación tecnológica para el resto del mundo. Lo vemos también, por ejemplo, en la carrera 5G, en donde las empresas chinas como Huawei y ZTE están liderando la innovación en este área tecnológica tan estratégica para la nueva revolución industrial. Pero estos datos creo que se quedan cortos si no mencionamos algunos otros, como pueden ser, por ejemplo, la pobreza. Hoy en China, según datos de Naciones Unidas, hay menos porcentaje de pobreza que en Estados Unidos, digamos. China ha destinado gran parte de estos recursos a la calidad de vida de su población. De hecho, un dato que yo omití poner, pero que también es interesante, es la esperanza de vida. Hoy la esperanza de vida al nacer es más alta en un niño chino o en una niña china que en un niño o niña norteamericano, digamos. Tiene más esperanza de vida en China que en los Estados Unidos, lo que habla de que este crecimiento en la arena económica ha ido además teniendo repercusiones en el área social.
por eso hablamos, digamos, retomando algunos autores, por ejemplo, Giovanni Arrighi, de que estamos atravesando actualmente este proceso de tensiones globales que atravesamos, porque estamos en el medio de una nueva gran divergencia. Es decir, Arrighi habla de la gran divergencia, que es el paso del Asia-Pacífico y China y hoy, 100 años después, estamos hablando de que la posibilidad de una nueva gran divergencia en donde China, el Asia-Pacífico y el sur global pueden volver a ser centros dinámicos de no solo de la economía, sino de la geopolítica por encima de los Estados Unidos y la Unión Europea. En este marco, este recenso de China también tiene algunas herramientas clave, como la Belt and Road Initiative, la iniciativa de la Franja y la Ruta, el Banco Asiático de Inversiones en Infraestructura, la posibilidad de crear una nueva arquitectura financiera, una nueva arquitectura institucional, un nuevo espíritu de Bandung, es decir, un nuevo tipo de relaciones internacionales. Justamente hoy el gobierno chino publicó un nuevo libro blanco sobre la comunidad de destino compartido para la humanidad, que creo que es muy interesante y habla en este sentido. Solo las menciono por una cuestión de tiempo, no, creo que podríamos hacer una charla de cada una de estas herramientas. Pero bueno, una de ellas es el BRICS, como emergente de este proceso, porque solo hablar de China es importante, porque es cierto que es la principal potencia económica, pero la emergencia de China se da en el medio de la emergencia de gran parte del sur global como polo de poder, digamos. Esta relocalización del capital transnacional que de alguna manera ayudó a los BRICS a crecer en la arena económica, en tanto mercado emergente, fue tomando una dimensión mucho más geopolítica y mucho más autonómica, digamos. Los BRICS pasaron de ser los ladrillos del nuevo orden económico global, al decir de Jim O'Neill, digamos, de la Goldman Sachs, que fue el creador del término, a ser un nuevo faro de la multipolarización del sistema internacional, a partir de 2008-2009, cuando toman la decisión de reunirse luego de, por ejemplo, la crisis financiera global. Digamos, la crisis financiera global que sacude el orden internacional y cataliza los cambios geopolíticos preexistentes, hacen tomar una nueva dimensión al BRICS, que en 2013-2014 tienen un punto de inflexión central, digamos, con, por ejemplo, la llegada de Xi Jinping al gobierno de China, de Vladimir Putin al gobierno de Rusia, el inicio de la guerra en Ucrania, que la guerra en Ucrania no inicia en 2022, sino que inicia en 2014 con el Euromaidan, o, por ejemplo, la guerra de divisas a partir del fin de la política de estímulos económicos de la Reserva Federal Norteamericana. Todo eso dispara un conjunto de crisis en el sur global que hacen ver a los BRICS la necesidad de fortalecerse, por ejemplo, creando en 2014 el nuevo Banco de Desarrollo del BRICS, el acuerdo de reservas de contingencia, iniciando un prototipo de BRICS Plus, que fue el antecedente a la ampliación que se dio en 2022, cuando en la aceleración de cambios sistémicos luego de la pandemia de COVID, la guerra comercial y tecnológica impulsada por Estados Unidos y la guerra en Ucrania, el BRICS toma la decisión de acelerar los procesos de unicidad del orden global y de, bueno, iniciar la política de expansión, ¿no? Y de aceptación de nuevos miembros. Cuando el BRICS toma la decisión de ampliar, más de 40 países del sur global solicitan la membresía formal o informalmente al BRICS, y en 2023, digamos, avanzan aceptando 6 nuevos miembros, ¿no? Entre ellos Argentina, Arabia Saudita, Irán, Emiratos Árabes, Etiopía y Egipto. Por lo que vemos una nueva etapa en la consolidación del bloque que probablemente en 2024 continúe ese proceso, así se ha establecido en la declaración final de Johannesburgo, ¿no? 2024 se va a continuar con el proceso de expansión. Creo que son cambios sumamente interesantes que hablan de los movimientos tectónicos que atraviesa el proceso geopolítico, y tanto los casos de China como de los BRICS son interesantes para prestar atención en ese sentido. Muchas gracias.